Hay una verdad que casi nadie se atreve a decir. Caín tuvo una esposa, pero la Biblia nunca explica de dónde salió esa mujer. ¿Acaso Dios creó más seres humanos que no fueron mencionados? ¿O es que hubo otro linaje, paralelo al de Adán y Eva, que fue silenciado a propósito? Este no es solo un vacío en la historia, es un secreto enterrado, que podría revelar que la humanidad no comenzó como te lo contaron. Porque si la esposa de Caín no era su hermana, entonces, ¿quién era ella realmente? Y más importante aún, ¿qué sangre corre por nuestras venas? Prepárate. Lo que vas a escuchar puede romper los cimientos de lo que siempre creíste verdadero. La Biblia, en su forma más conocida, a veces dice más en sus silencios que en sus palabras. Y en el caso de la esposa de Caín, el silencio es ensordecedor. En el capítulo 4 del Génesis, después del asesinato de Abel, se nos dice que Caín fue maldecido y desterrado, que se fue a la tierra de Nod, y de repente, como si fuera algo normal, aparece esta frase: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Nada más, ni su nombre, ni su origen, ni una sola pista sobre quién era esa mujer. Pero, ¿cómo es posible? Si según el mismo texto, hasta ese momento solo existían Adán, Eva y sus hijos, ¿de dónde salió esta esposa? La narrativa bíblica nos habla de generaciones posteriores, pero esta mujer parece haber surgido de la nada. Este vacío ha generado miles de preguntas a lo largo de los siglos. ¿Fue una hermana de Caín, hija también de Adán y Eva, que simplemente no fue mencionada? ¿O es que había otras personas en el mundo, personas que la Biblia no nos contó? Y si las hubo, ¿quiénes eran? ¿Fueron creadas por Dios? ¿Fueron restos de una creación anterior? ¿O algo mucho más inquietante, como seres espirituales encarnados? Lo cierto es que los primeros capítulos del Génesis están llenos de símbolos, metáforas y líneas que parecen más preguntas que respuestas. Y el misterio de la esposa de Caín, es uno de los más poderosos, porque no solo toca la historia de un hombre, toca el origen de la humanidad entera. Durante siglos, la explicación más aceptada y al mismo tiempo más ignorada ha sido esta: Caín se casó con una hermana, una hija no mencionada de Adán y Eva. En Génesis 5:4, mucho después de narrar el asesinato de Abel, se nos dice que Adán tuvo otros hijos e hijas, pero nunca se les da nombre, nunca se les da historia. Simplemente están ahí, como si su existencia no fuera relevante. Y sin embargo, esta teoría plantea que en los primeros tiempos de la humanidad, el incesto no solo era posible, sino necesario para poblar la tierra. Algunos estudiosos religiosos argumentan que, al ser los primeros humanos más puros, el cruce entre hermanos no implicaba consecuencias genéticas negativas. Dicen que era parte del plan divino, un acto justificado por la necesidad. Pero aquí es donde las preguntas comienzan a inquietar el alma. ¿Por qué un acto condenado más adelante en la misma Biblia habría sido aceptado al principio? ¿Por qué esa hermana, la primera mujer que dio a luz a una nueva generación después del Edén, fue borrada del relato? ¿No merecía al menos un nombre? Esta explicación tradicional se basa en la lógica de la escasez. Si solo existían Adán y Eva, entonces no hay de dónde más sacar personas. Pero esa misma lógica choca con algo profundo en nuestro interior, con la sensación de que algo no encaja, de que esta historia está incompleta, de que hay más, y nos lo han ocultado. Y es aquí donde surgen teorías mucho más inquietantes, teorías que hablan de otras razas humanas, de creaciones paralelas, y de una mujer que no vino del linaje de Eva, sino de un lugar totalmente distinto. ¿Qué pasaría si la esposa de Caín no fuera hija de Eva? ¿Qué pasaría si existieran otras razas humanas, creadas por Dios en momentos distintos, con propósitos diferentes, y que fueron completamente ignoradas por el relato oficial?
Esta es una de las teorías más controversiales, pero también una de las más fascinantes: la existencia de seres humanos preadámicos. Según esta hipótesis, Adán y Eva no fueron los primeros humanos en términos cronológicos, sino los primeros en relación con una alianza espiritual con Dios. Los primeros en tener alma a imagen y semejanza divina, pero no los únicos que caminaban sobre la tierra. Los defensores de esta teoría señalan que el propio texto bíblico lo sugiere, aunque de forma velada. Cuando Caín es condenado por Dios, le dice: «Cualquiera que me halle, me matará». Pero, ¿quién lo hallaría si no había nadie más? ¿A quién le temía Caín fuera del Edén? Dios entonces pone una marca sobre él para protegerlo. Esto solo tiene sentido si había otros seres humanos ahí afuera, seres que no descendían de Adán y Eva y que no conocían la historia de Caín ni compartían su linaje. Algunos textos antiguos, prohibidos, apócrifos, olvidados, hablan de estos pueblos, seres humanos creados antes de Adán o paralelamente, almas diferentes. Algunos dicen sin alma. Otros incluso plantean la idea de que la esposa de Caín fue uno de estos seres. Pero hay quienes van aún más lejos y aseguran que la esposa de Caín no era humana del todo, que fue un ser descendido del cielo, una criatura espiritual encarnada en carne, un ángel caído. La Biblia que hoy conocemos es apenas una selección de textos, elegidos siglos después de los eventos que relata. Pero hubo muchos otros escritos, relatos antiguos, evangelios secretos, visiones prohibidas, textos que fueron excluidos, silenciados, olvidados. Entre ellos están los libros apócrifos y los textos gnósticos. Y en esas páginas marginadas por la historia oficial, encontramos pistas inquietantes sobre el origen de la humanidad y sobre quién pudo haber sido la esposa de Caín. Uno de los más importantes es el libro de Enoc, un texto que fue considerado sagrado por muchas comunidades antiguas, incluso citado en el Nuevo Testamento, pero que fue retirado del canon. En él se narra algo impactante: la existencia de seres llamados los vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra y tomaron mujeres humanas como esposa. De esa unión nacieron gigantes, híbridos, seres con un conocimiento prohibido. Ahora bien, ¿y si la historia de los vigilantes no comenzó con Enoc? ¿Y si ya había ocurrido antes con Caín? Algunos intérpretes sugieren que la mujer que Caín encontró en la tierra de Nod pudo haber sido una de esas entidades celestiales encarnadas, una criatura con forma humana, pero esencia espiritual. Alguien que no pertenecía al linaje de Eva, sino a otro plano. Los textos gnósticos, por su parte, hablan de divisiones dentro del alma humana, de que existen personas con chispa divina y otras creadas por fuerzas inferiores. Algunos incluso sugieren que ciertas uniones, como la de Caín y su esposa, marcaron la entrada de un linaje híbrido que lleva en su sangre una mezcla de luz y oscuridad. Esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. ¿Era Caín simplemente un asesino? ¿O fue también el padre de una nueva humanidad, separada, marcada y diferente? Más allá de su identidad literal, la esposa de Caín también puede ser vista como un símbolo poderoso, una figura que representa algo mucho más profundo que una simple unión entre dos seres humanos, la unión entre el alma caída y el conocimiento oculto. Caín, tras matar a su hermano, es marcado, expulsado, rechazado por los suyos y por Dios, pero también libre para vagar por territorios desconocidos. Y es allí, en ese exilio, donde encuentra a esta mujer misteriosa. ¿Quién era ella? Tal vez no sea solo una persona, sino un arquetipo. La encarnación del conocimiento prohibido, del linaje separado, de lo oculto. Recordemos que, desde el principio, el pecado original está relacionado con el árbol del conocimiento.
y que el castigo siempre parece venir cuando alguien accede a verdades que no debía saber. Entonces, ¿y si la esposa de Caín simboliza precisamente eso? El acceso a una sabiduría que la humanidad no estaba preparada para sostener. Un portal a un linaje que lleva dentro de sí la mezcla de lo divino y lo corrupto, lo celestial y lo terrenal. Porque después de un acto de violencia, el primer asesinato de la historia, Caín no desaparece, no muere, se convierte en padre. Y su hijo, Enoc, dará origen a una ciudad, a una civilización, una humanidad que nace no del Edén, sino del destierro. Una nueva raíz, tal vez una línea paralela, separada de la casa de Adán y Eva. ¿Y si esa es la humanidad que ha dominado el mundo hasta hoy? ¿Y si llevamos dentro de nosotros la marca de Caín y el misterio de su esposa? Puede parecer una historia antigua, un relato perdido entre símbolos, nombres y silencios, pero la verdad es que la figura de la esposa de Caín nos habla directamente a nosotros, aquí y ahora, porque no importa quién fue ella en sentido literal, importa lo que representa. El misterio de nuestros orígenes, la mezcla de luz y sombra que habita en cada ser humano. ¿Nunca te has sentido como Caín, marcado por errores del pasado, expulsado de un lugar de paz, obligado a caminar sin rumbo claro, y aún así, con la sensación de que algo dentro de ti lleva un llamado, un fuego, una herencia invisible? La esposa de Caín representa ese encuentro profundo con lo desconocido, con aquello que no puedes explicar, pero que te transforma, con la parte de ti que ha sido rechazada, escondida, y que sin embargo tiene un propósito más grande del que imaginas. Tal vez todos nosotros, de alguna forma, descendemos simbólicamente de esa unión misteriosa. Tal vez todos tenemos una parte de Caín y una parte de su esposa dentro del alma, la herida y la sabiduría secreta, la caída y la reconstrucción, la sombra y la chispa divina. Y si eso es verdad, entonces la historia no termina con el exilio. Comienza ahí, comienza cuando abrazas tu pasado, tus errores, tus dudas, y aún así eliges caminar, elegir el despertar, buscar la verdad detrás del velo. La historia de Caín no es solo la de un hombre marcado, es la historia de todos los que alguna vez se sintieron perdidos, los que cometieron errores, los que buscaron respuestas más allá de lo permitido, los que se atrevieron a cruzar la línea para descubrir quiénes son en realidad. Y la figura de su esposa, misteriosa, olvidada, tal vez celestial, tal vez ancestral, nos recuerda que incluso en el exilio hay encuentros sagrados, que incluso desde lo más oscuro puede surgir una nueva humanidad. Tú no estás aquí por casualidad. Si esta historia resonó contigo, si algo dentro de ti se removió mientras escuchabas, quizás es porque también estás listo para recordar quién eres realmente y para reconectarte con esa frecuencia olvidada que te devuelve el poder interior, la frecuencia del alma y de la abundancia. Por eso, quiero invitarte a experimentar algo especial, un audio que no es solo sonido, sino activación. Se llama Frecuencia del Dinero Ahora y ha sido creado para ayudarte a alinear tu mente y tu espíritu con la energía de la manifestación, no solo de riqueza material, sino de propósito, despertar y conexión. Puedes acceder a él directamente desde el enlace que está en la descripción. Siente lo que cambia en ti cuando lo escuchas. Permite que esa vibración limpie, abra y recuerde lo que siempre ha estado ahí. Y si sentiste que este video te trajo respuestas o nuevas preguntas valiosas, te invito también a apoyar este canal con el botón Gracias. Tu gesto permite que sigamos explorando estos misterios juntos, desde el alma y para el alma, porque aquí no solo contamos historias, despertamos memorias. Gracias por estar aquí.